dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de este medio. Darles una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos en un segundo día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes este tema importante centrado en la familia. El día de hoy vamos a tratar un tema importante para todos nosotros y quisiéramos comprender cuán importante es la educación que viene desde el hogar, la educación que viene de parte de Dios y cómo así poder nosotros prepararnos antes que sea demasiado tarde. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes queremos dirigirnos a nuestro Creador, que Él sea quien haga este estudio, Él sea nuestro maestro, instructor, y así poder nosotros hablar acerca de lo que se refiere a este tema importante. Vamos a comenzar ahí donde estás, acompáñanos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Querido Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana le pedimos su ayuda, que su Espíritu Santo nos dé aliento de vida y nos ayude a hablar lo que corresponde. Que su bendita palabra nos corrija, que sea, Señor, un maravilloso estudio, que usted sea el centro del mensaje, que usted nos acompañe en todo lo que se refiere. Gracias, querido Padre. Le pedimos estos favores por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos para el día de hoy enfrentando el pecado de Elí. Enfrentando el pecado de Elí. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué caracterizó a los hijos de Elí y por qué? Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 2, verso 12. La pregunta es, ¿qué caracterizó a los hijos de Samuel? Y para eso vamos a dejar que la palabra del Señor nos explique en el capítulo 2 de 1 Samuel y el verso 12. Dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué importante es tener el conocimiento. Sin el conocimiento vamos a hacer grandes cosas malas. Qué importante, queridos amigos, queridos hermanos, que nuestros hijos tengan conocimiento. Conozcan de las cosas sagradas. Muchas veces ellos desconocen y es por eso que se equivocan. Y estos hombres, estos hijos de Elí, de alguna manera que desconocían las cosas sagradas, y no era su falta únicamente de ellos, claro que tiene que ver también con su responsabilidad de ellos, pero mal le correspondía al padre enseñarles. El padre no les había enseñado. Por eso la palabra dice que los hijos de Elí eran también impíos. ¿Y por qué eran impíos? Y no tenían conocimiento de Jehová. Lo que les faltaba a ellos era conocimiento correcto. Y el Padre tiene que ver acá mucho, porque muchas veces en nuestro porvenir que tenemos, nosotros somos capaces de decir que nuestros hijos a su tierna edad no pueden comprender.
Y cuando ellos ya entienden más rápido, pueden captar todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y es necesario corregirlos desde temprana edad y darles a conocer cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y para eso necesitamos todo el conocimiento de parte del cielo, la sabiduría que se nos brinda el Señor, necesitamos impartirle a nuestros hijos. Por eso somos nosotros administradores ante la presencia de Dios, porque ese legado que hemos recibido es para ministrar hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Qué dice el testimonio al respecto? Vamos a leer el libro de Patriarcas y Profetas en la página 622. Los hijos de Elí no apreciaron debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. Estos hijos eran rebeldes y de alguna manera su rebeldía les había llevado a cometer tan grande conducta que no eran ya corregidos correctamente porque ya eran grandes, entonces cometieron errores. Los hijos de Elí no apreciaron debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de Él era para ellos una cosa común. Hermanos queridos, eso es lo que pasa en esta época con muchos niños, con muchos hijos que ya crecieron, que ya están en una edad madura, pero que la conducta ante Dios en la casa de Dios es terrible. Ustedes lo pueden ver, no hay comportamiento como de una persona madura. Muchas veces se comportan como niños. Y es porque desde pequeños las cosas sagradas ellos han podido verle como cosas comunes. Tengamos cuidado en eso. Hay que corregir, hay que mirar en eso y presentar lo que corresponde ante la presencia de Dios. No estamos ante la presencia de un ser común y corriente. Estamos ante la presencia de Dios, el Altísimo. Entonces dice, hermanos, el servicio de Él era para ellos una cosa común. Desde su niñez habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. Llega a la mente la cosa común que podemos hacer cuando estamos celebrando la cena del Señor. Hay muchos niños que cuando ven el pan o ven el vino desean participar. Y a veces lloran porque desean comer el pan o tomar el vino. Pero nosotros entramos en un error garrafal porque creemos que hay que consentirlo a nuestro pequeño y hay que darle. Cuando sabemos que ellos no entienden todavía lo que significa el pecado. Ellos pueden comprender lo que es lo malo y lo bueno en su momento, pero ellos no disciernen como puede discernir una persona adulta. Y no se le puede dar solo por consentirle el pan o el vino en esa época o en ese momento que se da, porque se le consiente y se lo da a conocer que las cosas que hacemos son cosas comunes. Y cuando llegan a ser maduros, ellos lo ven como algo común. Por eso, hermanos, hermanas, ustedes los que escuchan este mensaje, enseñemos a nuestros niños lo que es común y lo que es sagrado, lo que es santo. No juguemos con las cosas del Señor y estemos enseñando a nuestros hijos que solo por complacerlos tenemos que hacerle su gusto. Entonces dice el testimonio que desde su niñez ya había acostumbrado a los niños a asistir al santuario, pero no veían cosa sagrada, porque el Padre mismo consentía todo lo que estos niños hacían. Y de grandes, sus resultados fueron nefastos completamente. Dice la pregunta, queridos hermanos, ¿qué caracterizó a los hijos de Elí y por qué? Vamos a poner la respuesta de lo que dice el testimonio. No apreciaron el carácter de Dios ni la santidad de la ley. No apreciaron el carácter de Dios ni la santidad de la ley. Eso es lo que sucedió con ellos.
con estos jóvenes ya en su época cuando entraron borrachos o cuando entraron, cuando entraron de alguna manera descoordinados y quitaban la carne de las ofrendas de lo que se traía para el sacrificio. Me hizo acordar de los hijos de Aarón también que entraron borrachos a ministrar. Muy bien, vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo la debilidad de Elí atrajo la desaprobación de Dios y grave ruina sobre Israel? ¿Cómo la debilidad de Elí? Dice. Vamos a buscar el libro de Primera de Samuel 2:29. Primera de Samuel 2:29. Dice la palabra: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, habla el Señor. Y le reclama a Elí. ¿Por qué? Porque has tomado en primer lugar a tus hijos que a mí, le dice. ¿Ustedes creen que cuando el Señor venga por segunda vez no nos reclame de la misma manera como está reclamando a Elí o como lo reclamó a Elí? Seguro que sí. Porque si nosotros somos administradores de nuestros hijos y no corregimos a tiempo a su tierna edad, ¿cómo podemos corregir cuando estén maduros? Es difícil porque ya se formaron, ya están con un carácter formado y solo el poder de Dios puede formar de nuevo ese carácter, pero siempre y cuando la persona se someta al Creador. Entonces, el Señor reclama a Elí en el verso 29, y vamos a buscar el capítulo 4 y el verso 2. Y los filisteos, dice, presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces ustedes pueden notar que los filisteos estaban ya en su mejor apogeo porque había una falla en el pueblo de Israel. Los encargados, los líderes estaban completamente equivocados, llevando el arca del pacto sin el consentimiento de Dios, yendo a pelear a ciegas, y el Señor no les dio la victoria porque eran desobedientes los hijos de Elí. Vamos a leer también el verso 10 y el verso 11 de este mismo capítulo. Pelearon pues, dice, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Qué resultado, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí, pueden notar qué resultado cuando, como seres humanos, estamos equivocados y creemos que el tiempo lo corrige a nuestros hijos. Que cuando tenemos tiempo, lo necesario que podemos estar con ellos y corregirlos, no lo hacemos. Y cuando ellos crecen, sus errores pueden ser muchas veces terribles para su salvación. Estos dos muchachos, estos dos jóvenes, se perdieron. Su descoordinación mental los llevó ¿a qué? A tomar decisiones incorrectas. Llevar el arca del pacto pensando que la presencia de Dios estaría con ellos. El arca del pacto solo era un objeto, una representación de lo que en el cielo existe. No más era lo que les podía dar la victoria. La presencia de Dios, la Shekinah, no estaba con ellos. Se había retirado por ser desobedientes, por no escuchar la voz de Dios. Existe hoy en día muchos de los hermanos, de las hermanas, que no obedecen la voz de Dios, que creen que la voz del hermano es la que les está insistiendo y no la voz de Dios.
y muchas veces pueden tomar las decisiones que tomaron los hijos de Elí. Queridos hermanos, dice el verso 18 y el verso 19 del mismo capítulo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Tenía no una vida adecuada, no una vida de régimen. Aparte de eso, ellos habían desordenado completamente su alimentación. Y al escuchar que sus hijos murieron y ellos estaban perdiendo, se cayó y se desnucó. ¡Qué terrible muerte! Y una muerte que se da por la desobediencia a los principios de Dios. Tú que estás escuchando en esta mañana, recuerda que la orden que recibes de parte del cielo es para poder obedecerla y no para que dejemos que nuestro propio conocimiento nos lleve a perdernos. Estos hombres creían tener el conocimiento más que de Dios y dejaron la ordenanza, dejaron el consejo de Dios y los resultados fueron terribles. Entonces, queridos hermanos, dice el verso 22 o el verso 19, y su nuera, dice, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque de sobrevinieron sus dolores de repente. Qué terrible consecuencia ahora dejamos para los que se quedan, ¿no? Uno puede ya morir de repente, no saber nada, pero los que se quedaron sufren las consecuencias. En este caso, miren las consecuencias de estos hombres impíos que dejaron descendencia y la esposa sufrió pues las consecuencias del esposo que no había sido correcto frente a la presencia de Dios. Esto es terrible, queridos hermanos. Vamos a leer el verso 22. Dijo pues, traspasad la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, en nuestro propio conocimiento, no pensamos en lo que puede ser más adelante. Nosotros podemos cometer errores, muchísimos errores, y decir, bueno, después yo muero y ya no estoy y todo se acabó. Pero las consecuencias es lo que acarrea nuestra familia, nuestra descendencia. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a meditar esta hermosa lección del día de hoy y saber de que entonces dejemos que el testimonio corrobore a lo que hemos leído en Patriarcas y Profetas en la página 621. Dice, Elí amaba tanto, dice, la paz y la comodidad, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. Si tú eres un padre que está haciendo esto, te invito en esta mañana a corregirte y pedirle sabiduría a Dios. Porque tarde o temprano, cuando ellos crezcan, tú recibirás la recompensa. Y la recompensa será terrible porque cometerán los mismos errores que cometieron los hijos de Elí. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. ¿Acaso Dios había oscurecido la mente de Elí en su época, que no haya tenido instrucción como lo tenemos nosotros hoy? El Señor nunca nos ha dejado en oscuridad. Elí tenía toda la luz para poder refrenar la indisciplina de sus hijos y no lo hizo. Y cuando llegó el momento, él fue un hombre fracasado porque fracasó en esa situación por parte de su familia. Entonces, el sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas. Escuchen esto. Con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado, pero Elí se sustrajo, dice, a estas obligaciones,
porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de regenerar ciertas cosas. Muchas veces decimos que es amor cuando nosotros no ponemos la vara y corregimos. Y pensamos que eso va a ayudar a nuestros hijos porque cuando sean grandes comprenderán y no nos damos cuenta que estamos perdiendo y estamos educando para un mal proceder. Hermanos y amigos, hay que corregir las faltas de nuestros hijos antes que sea demasiado tarde. Mientras están a tu cuidado tus hijos, tú tienes el derecho de poder corregir y poner reglas en tu casa para que ellos entiendan qué es lo que se hace en la presencia de Dios. Y tú eres un sacerdote, tú representas la presencia del Altísimo. Y si no te respetan a ti, menos respetarán al ser que no lo ven. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta, ¿cómo la debilidad de Eli atrajo la desaprobación de Dios y grave ruina sobre Israel? Como amaba tanto la paz y la comodidad y no podía corregir los malos hábitos de sus hijos. Por esa situación es que él no podía corregir, porque amaba la paz y la comodidad. Decía, yo quiero un hogar tranquilo, yo quiero un momento tranquilo, por eso no los corrijo. Quiero paz, quiero tranquilidad, no quiero hacerme problema, mejor los dejo y ya se darán cuenta. ¿Has escuchado muchas veces hablar así? Hay que dejarlos, todavía son pequeños, no entienden, ya cuando sean grandes lo vamos a corregir. Y cuando son grandes, se forman de una manera torcida y no se le puede corregir. Y es terrible los resultados que nos pueden brindar estos muchachos. Posiblemente en nuestra presencia ellos hagan lo correcto, porque hay gente así. Posiblemente cuando nos vean ahí a sus padres, pero cuando no estén, cuando tú lo dejes solo un día en casa, de repente invite a sus amigos, de repente tenga desordenada la casa, de repente no haga limpieza en el cuarto. Todos esos son los resultados que nosotros mismos estamos ya para poder recibir por medio de la formación. Entonces dice, queridos hermanos, la última pregunta, estamos hablando, enfrentando el pecado de Elí. De repente ya lo hemos leído muchas veces, esta historia, pero también lo volvemos a repetir porque tiene un significado importante de la educación. Entonces, ¿por qué estamos en peligro a traer una maldición sobre nosotros al profanar el santuario de Dios, permitiéndoles a nuestros hijos corretear a la hora del culto? Entonces vamos a buscar el libro de Joel, capítulo 2, verso 16. Dice la palabra, reuní al pueblo, santificá la reunión, juntá a los ancianos, congregá a los niños, y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Reunir, dice al pueblo, santificar. Y en la santificación implica el orden. Una recomendación para todos, queridos hermanos, los que estamos escuchando este audio, el día de culto. El día del culto, ya sea los días de semana, ya sea el día del Señor, tengamos cuidado y aconsejemos a nuestros hijos a no correr delante de la reunión, a entrar con cuidado, a dar el paso firme pero seguro y no correr, no hacer ruido, como se puede llamar. Muchas veces dejamos que los niños griten y salten, ¿no? Ya un desorden total, es su diversión, sabemos que son niños, pero desde casa hay que aconsejarlos a ellos que no griten, que no hagan berrinches, porque ese es un problema que suscita y se suscita siempre en las congregaciones, pero hay que ir aconsejándoles desde casa, hermanos. Yo sé que es terrible, yo sé que es complicado formar hijos, les puedo decir por experiencia, pero vayamos intentándolo y hacer lo mejor posible para el Señor. Con su ayuda haremos un buen servicio, escuchando la voz de Dios cuando dice reunid al pueblo, santificar la reunión. Muchas veces la reunión no es santificada porque nuestros hijos
corren por delante de donde nosotros estamos, gritan y saltan, y la reunión es completamente una reunión que no es aceptada por Dios. Dice, hermanos, Habacuc capítulo 2, el verso 20. Vamos a leer esta declaración importante. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Quisiéramos pedirle perdón al Señor el día de hoy. Hacemos mucho ruido en su templo, en su santo templo. La hora de la predicación, de repente, la hora de la reunión. Y necesitamos aprender, hermanos queridos. De repente no lo sabíamos, hemos estado cometiendo errores frente al Señor, porque estamos frente al Dios Altísimo, no estamos frente a un ser humano, estamos frente a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que necesita reverencia de sus hijos, necesita que nos comportemos tal como somos, porque en el cielo no se adora como se adora acá en la tierra. Y muchas veces lo hacemos un teatro, el lugar donde estamos, porque de repente pues podemos fomentar algo y todos carcajeamos. La idea no es que tú estés serio y como de repente una estatua, ¿sí? Puedes sonreír, pero muchas veces carcajeamos, hacemos una especie de circo y nosotros ya no sonreímos, sino exageramos en la nota. Queridos hermanos, pedirles a cada uno de ustedes que lo mediten. No es mi idea poder amonestar de repente personalmente, no es mi idea, es el testimonio que me está corrigiendo a mí, y le pido también al Señor que me pueda dar sabiduría para no profanar esos momentos preciosos que pueden ser de gran bendición. Dice el testimonio, hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 199. Como resultado, han prevalecido el desorden y la irreverencia en el santo santuario de Dios. Como resultado, han prevalecido el desorden y la irreverencia en el santo santuario de Dios, y Dios ha sido deshonrado cuando los líderes de la iglesia, ministros y miembros, padres y madres, no tienen opiniones elevadas sobre el asunto. ¿Qué se puede esperar de los niños inexpertos? Con demasiada frecuencia se los encuentra en grupos separados de los padres que debieran encargarse de ellos, no obstante estar en la presencia de Dios. Y bajo su mirada son ligeros, triviales, cucuchean y ríen con descuidados, irreverentes y desatentos. Es un golpe para nosotros, principalmente para mi persona, porque mis hijos de repente en esa oportunidad de santificación están alejados de mí, haciendo su voluntad, y puede ser peligroso y puede ser desastroso cuando llegue el tiempo de la visitación. Terrible, hermanos queridos, me voy un poco melancólico en este sentido, porque cuántos errores cometemos de repente sábado tras sábado o reunión tras reunión, cuando dejamos que nuestros hijos hagan un desorden y no los corregimos. Dice, hermanos, con demasiada frecuencia se nos encuentra en grupos separados de los padres que debieran encargarse de ellos. No obstante estar en la presencia de Dios y bajo su mirada, dice, son ligeros, triviales, cuchichean y ríen, son descuidados, irreverentes y desatentos. Entonces, estamos en la presencia de Dios. No estamos en la presencia del hermano, de la hermana, estamos en la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado, una recomendación, queridos hermanos. Oremos para que nuestros cultos sean reverentes y no cometamos los errores que cometieron los hijos de Elí y también el propio Elí. Dice la pregunta, ¿por qué estamos en peligro de atraer una maldición sobre nosotros al profanar el santuario de Dios, permitiéndolos a nuestros hijos corretear a la hora del culto? Porque no guardamos reverencia
ante la presencia de Dios, porque no guardamos reverencia ante la presencia de Dios, porque no hay respeto. Por eso estamos en peligro, porque descuidamos la labor de padres ese día, porque descuidamos lo que tenemos que hacer. Enfrentando el pecado de Elí. Esta ha sido la lección para el día de hoy. Oremos mucho. Este no es un reclamo para nadie, este es una amonestación para todos, principalmente para mi persona. Y quiero pedir perdón a Dios, quiero pedirle perdón a Dios porque lo que ha hecho Él en nuestras vidas es darnos la luz, pero nosotros no hemos sabido aprovechar. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que esta lección sea pues de corregirnos nuestros errores y buscar la paz y la santidad frente a la presencia del Señor. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.